Esta es la parte de estequiometría 2 conocida como reactivo límite y reactivo en exceso. Entonces tenemos que identificar primero que en toda transformación química o reacción química siempre va a haber en el lado izquierdo los reactivos, en el lado derecho los productos. Hay que recordar que la ley de la conservación de la masa se tiene que seguir cumpliendo. Entonces, ¿qué son reactivo límite y reactivo en exceso? Básicamente reactivo límite o reactivo limitante es aquel que se consume totalmente en una reacción química, lo que hace que se limite, se frene la reacción, la cantidad de producto que se va a formar. Entonces, como aquí se expresa, de él depende la cantidad máxima que se pueda producir de ese producto que queramos. También existe reactivo en exceso, que es el reactivo aquel que se queda así, que hay más del necesario para que se dé la reacción y queda muchas veces sin consumir una parte. Puede muchas veces considerarse, como se plantea aquí, un desperdicio de recursos. Entonces, un ejemplo común es, digamos, si tú vas a hacer, como dice aquí, un pastel y requiere 3 huevos, pero tú tienes 2 huevos. Entonces el huevo limita la reacción. O sea que si tú agregas la harina necesaria para los 3 huevos, te va a quedar harina sin usar o harina sin aprovechar. Como también se ve aquí en la figura, que vos planteas hacer perros calientes y tenés 5 salchichas y 4 panes. Si, si tu salchicha y los panes son los reactivos, los productos serán los perros calientes. Pero si te das cuenta, solamente puedes producir el número de perros calientes que te limita el pan, los panes, porque hay más salchichas. Por eso aquí el pan sería el reactivo límite y el reactivo en exceso serían las salchichas, ya que al final sobran, como se ve ahí. Listo. Entonces lo mismo que venimos conversando sobre el reactivo limitante o reactivo límite, entonces es se agota, como lo dijo, reactivo en exceso es el que sobra, hay mayor proporción. Es como acá en este ejemplo donde se van a formar parejas de hombres y mujeres y hay 6 hombres y 4 mujeres. Si el final es formar pareja de hombres y mujeres, nos damos cuenta que se formarán el número de parejas del máximo de mujeres, que son 4. Y sobrarán 2 hombres, por eso el reactivo limitante o límite serían las mujeres y el reactivo en exceso serían los hombres, en este caso 2 hombres. Vamos a pasar un ejemplo. Estos ejemplos son característicos, estos ejercicios siempre son muy parecidos. Te tienen que dar primero la masa de los dos reactivos. Como se dice aquí, se hacen reaccionar 100 gramos de nitrógeno con 400 gramos de hidrógeno para, como se muestra en la reacción acá abajito, para obtener NH3. Como vemos, hay 2 reactivos y un solo producto. Listo. Siempre tiene que haber como mínimo 2 reactivos, no puede haber uno, como mínimo 2. Entonces, listo. Y el proceso que se hace para 2 reactivos se hace para si fueran 3, si fueran 4, si fueran 5, no hay problema. Se hace igual. Simplemente hay un pasito más, es más largo. Entonces, me piden aquí hallar el reactivo límite y en exceso, la masa de NH3 y que cumpla la ley de la conservación de la masa. Empezamos. Entonces, primer paso, balancear la reacción. Es lo fundamental. Listo, entonces vemos aquí. Balanceamos con 1, 3 y 2. ¿Qué significa? Que si yo coloco 1 aquí, 1 multiplica el nitrógeno, 1 por 2, 2, como se ve acá. Hay 2 nitrógenos en los reactivos. ¿Cuántos debe haber en los productos? Debe haber 2 también. Aquí originalmente había 1. Entonces, ¿qué número multiplicado por 1 me da 2? 2. Entonces, 2 por 1, 2, como se muestra aquí. Entonces, ya vemos que el nitrógeno en los reactivos son 2 y en los productos son 2. Está balanceado. Seguimos con el hidrógeno. Entonces, al colocar el 2 aquí, ya multiplicando, ese 2 también multiplica el hidrógeno. Entonces, 2 por 3, 6. De este lado hay 6 hidrógenos del lado de los productos. Entonces, como originalmente del lado de los reactivos habían 2, ¿qué número multiplicado por 2 me da 6? Sería 3. 3 por 2, 6. Y así se balancea la reacción. Ya quedó balanceado. 2 nitrógenos de un lado, 2 nitrógenos del otro, 6 hidrógenos de un lado, 6 hidrógenos del otro. Siguiente paso, calcular los pesos moleculares o las masas moleculares de todos los compuestos. Esto se hace con la tabla periódica, con cada elemento. Entonces, recuerden
que el símbolo que utilizamos para el peso molecular es una M mayúscula y abajo se coloca la sustancia a analizar. Como les dije, para el nitrógeno 2, entonces voy a la tabla periódica y busco el peso molecular del nitrógeno, la masa atómica, perdón, del nitrógeno, que es 14. La multiplico por el número de átomos de nitrógeno que hay, en este caso es 2. Entonces 14 por 2 se da 28. Recuerden que las unidades son gramos dividido mol. Para el hidrógeno también. Busco el hidrógeno, que es 1 en la tabla periódica, y lo multiplico por el número de veces que se repite el hidrógeno, 2, que me da 2 gramos sobre mol. Para el NH3, como es una sustancia formada por dos elementos, hay que hacerlo para cada elemento, separado del más. Entonces, primero para el nitrógeno, 14 en la tabla periódica. ¿Y cuántos nitrógenos hay? 1, 14 por 1. Ahora, para el hidrógeno, al pasar de elemento hay que colocar más. 1, el hidrógeno en la tabla periódica, la masa atómica, y se multiplica por el número de veces que se repite el hidrógeno, que son 3. Entonces 14 por 1, 14, y 3 por 1, 3, eso da 17. Así se completa el paso 2, que es calcular los pesos moleculares. El paso 3, calcular las moles de los reactivos. En este sentido se va a utilizar esta fórmula que dice que las moles, esta n minúscula, es igual a la masa, que debe estar en gramos, dividido el peso molecular, que debe estar en gramos sobre mol. Listo, esa es la fórmula que se usa. Entonces, como ya teníamos de los pasos anteriores el peso molecular y la masa, ahora vamos a aplicar esa fórmula. ¿Cuántas veces se aplica? Para los reactivos. Si hay 2, 2 veces. Si hay 3, 3 veces. Entonces, como hay 2, se aplica. Para el nitrógeno, entonces la masa del nitrógeno dividido el peso molecular del nitrógeno. Entonces sería 1000 gramos dividido 28. Nos da 35.71. Se recomienda dejar con 2 cifras decimales haciendo aproximación. Lo mismo para el hidrógeno. La masa del hidrógeno. Entonces, la masa del hidrógeno dividido el peso molecular del hidrógeno, 400 dividido 2, eso nos da 200 moles de hidrógeno. Ahí se completa el paso 3, que es hallar los moles de los reactivos. Una vez venimos al paso 4, que es encontrar el reactivo límite y reactivo en exceso. Aquí hay que tener un dato importante en consideración, y se los dejo aquí escrito. Dividimos las moles de cada reactivo del paso anterior con el coeficiente de balanceo de cada sustancia. Eso es lo que siempre se hace. Entonces, como les dije, muestro aquí el paso anterior. Entonces, hallé las moles de cada uno. Inmediatamente, el nitrógeno lo divido entre 1, que es su coeficiente estequiométrico. Me da 35.71. Y el hidrógeno lo divido entre 3, que es su coeficiente estequiométrico. Me da 66.67. Esta parte solamente me sirve como prueba. No me sirve para más nada. Fabio, que se parece acá y acá. Sí, pero es casualidad por el balanceo. Cuando sea otro número, no da igual, como ocurrió con el hidrógeno. Entonces, esto es solamente una prueba. Entonces, de estos dos números de aquí, ¿cuál es el menor? 35.71. Por ende, estas moles de acá, como se lo señalo, son el reactivo límite. Y por descarte, la otra es el reactivo en exceso. Recuerden, no es esto de acá, es lo que está acá. Esto es solamente una prueba. Listo, ya hallamos el reactivo límite, que son 35.71 mol de nitrógeno. Pasamos al paso 5, encontrar la masa de NH3. Y otro dato aquí, todo este paso se hace con las moles de reactivo límite. Listo, por eso hay que encontrar el reactivo límite. No se puede llegar al paso 5 sin saber el reactivo límite. Entonces, con el reactivo límite, que nos dio 35.71 mol de nitrógeno, entonces, y ayuda de la ecuación de balanceo, decimos una mol teórica, que es de balanceo de nitrógeno, genera 2 moles teóricas de NH3. Esa relación de balanceo se le llama moles teóricas. Siempre va a ser una relación entre ellas. ¿Por qué se coloca acá abajo? Para poder cancelar mol con mol. Y queda mol de NH3. Entonces, 35.71 por 2 dividido 1 me da 71.42, pero ya moles de ¿quién? De NH3. Ya se convirtió con esta relación entre los balanceos. Entonces, ya que tenemos las moles, para hallar la masa solamente usamos la ecuación que dice moles es peso molecular, masa es moles por peso molecular. Entonces,
Nos vamos acá. ¿Cuántos son las moles? 71.42 mol de NH3. ¿Cuánto es el peso molecular de NH3? Se halló en los pasos anteriores. 17 gramos sobre mol. Esta mol con esta mol se cancelan. Entonces 71.42 por 17 me da 1214.14 gramos de nitrógeno. Hasta ahí se acaba el ejercicio. Pero nos piden algo más, cumplir la ley de la conservación de la masa. Y es aquí donde nos damos cuenta que no cumple. ¿Por qué? Porque si originalmente entraron 1000 de nitrógeno y 400 de hidrógeno, deberían salir 1400 gramos. Como entraron 1400, salen 1400. Y nos damos cuenta de que no. De que salen 1214 gramos. Punto 14 gramos. Entonces, ¿dónde está eso que falta? Porque debería salir 1400. Como lo digo aquí, la masa que entra debe ser de igual a la masa que sale. Y esto no pasa. Entonces, aquí es donde empieza a jugar la moles en exceso. O sea, si el límite es el nitrógeno y el exceso es el hidrógeno, algo de hidrógeno debió salir acá, en gramos. Hay que calcularlo. ¿Cómo se hace? Ese es el paso 6.1. Cumplir la ley de la conservación de la masa. Calcular la masa faltante o exceso. O sea, esa masa que sobra del reactivo en exceso, que no se usó. Entonces, ojo con esto. Como el exceso no se gasta en su totalidad, existe una cantidad de masa de ese reactivo que sobra y sale en los productos, como lo dije anteriormente. Debemos calcular la masa que se gasta con el reactivo límite y así saber cuánta masa del exceso sobra. Esto a veces es un poquito engorroso para las personas y enredado, pero es muy sencillo. Entonces, primero, vamos a calcular las moles del exceso que gasta el reactivo límite. ¿Cómo lo hacemos? Otra vez con el reactivo límite y con los coeficientes de balanceo. Recuerden que va una mol de N2 abajo para poder cancelar y 3 del exceso, que está en azul, recuerden, porque son los balanceos. Entonces sea 35.71 por 3 dividido 1, eso da 107.13 mol de hidrógeno. O sea, estas son las moles que se gasta el reactivo límite del exceso. Pero recuerden que de pasos anteriores sabemos que inicialmente habían 200 moles de hidrógeno. O sea, habían 200 y me gasté 107.13. O sea, que lo que sale simplemente es coger lo que había inicialmente y le resto lo que me gasté. 200 menos 107.13. Eso me da 92.87 mol de hidrógeno. Eso es lo que sale con los productos. O sea, lo que sobra, por eso es el reactivo en exceso. Entonces, ¿cómo hallo esa masa? Simplemente esa masa de hidrógeno que sobró en exceso es las moles de él por su respectivo peso molecular. Mol con mol se cancela, entonces 92,87 por 2, eso me da 185.74 gramos. Ahora vemos, como les decía anteriormente, si entran 1000 de nitrógeno y 400 de hidrógeno, hay 1400 entrando. Tendrían que salir más o menos o muy cercano a 1400. Vemos que sale 1214.4 gramos de NH3 y que la masa del exceso del hidrógeno es 185.74. Si yo sumo estos dos valores, vea que me da un valor prácticamente igual a 1400. Ahí me di cuenta que mi ejercicio está bien realizado.